Gabriel Molina, buen Buenos día, días, bienvenido. buenos Buen días, ¿qué día. tal? Es un gusto enorme estar con ustedes, como siempre. Así que, buenos y frías mañanas. La ¿Cómo, verdad, cómo Karina. está la capital, Gabriel? Muy frío, está saliendo el sol medio nadando entre las nubes, pero está muy frío. Hoy a las 7 de la mañana estaba muy, pero muy frío, la verdad. Muy, pero muy frío. Bien, Gabriel, entre otros temas, bueno, queremos abordar un tema que fue noticia a nivel nacional y bueno, dice que el sindicato de Antel justamente celebra la no renovación del contrato millonario con canales 4, 10 y 12 y queremos primero abordar ese tema, que nos cuentes específicamente, bueno, cómo se va a proceder de ahora en más, hasta cuándo está vigente el contrato que actualmente está y bueno, y qué pasaría luego. Bueno, eso fue realizado en el directorio anterior, un acuerdo que supuestamente iba a dejar ganancias ante él y que en definitiva iba a ser un proceso muy importante el que los canales privados estén en la plataforma Antel TV, cosa que para nosotros, como lo habíamos manifestado, era simplemente darle plata a los canales privados que en ese momento también eran competencia de Antel, porque recordemos que no fue solamente eso lo único, ahí aparecieron las licencias para ofrecer Internet, como fue lo que el gobierno resolvió, y uno de los que fueron beneficiados con esto son justamente los cables que cada uno de los canales tienen, o sea, Montecable, Canal 4, TCC, Canal 10 y un nuevo siglo, Canal 12. En definitiva, fue todo un paquete, y esto realmente Antel no le dejó ningún negocio, al contrario, fue dinero que se le entregó a los canales para que ellos reforzaran su interna y su infraestructura y todo lo que tiene que ver con los servicios que iban a empezar a brindar después que el gobierno les entregó licencias B para ofrecer Internet. Y en definitiva, para Antel no dejó ningún tipo de rédito del punto de vista económico. Y también la información que tenemos es que no muchos uruguayos entraron para ver los canales, cuando los canales se pueden ver por otras plataformas, no exclusivamente por streaming en el canal de Antel TV. Por tanto, saludamos, como lo dijimos anteriormente al directorio, nos parecía que seguir con esto era derrochar dinero al santo botón de los uruguayos, como se lo planteamos a las autoridades anteriores, especialmente a la última presidenta. Y bueno, esto se renovaba automáticamente hasta que una de las partes resolviera terminar con esto. Y bueno, hoy el directorio resolvió terminar con esto, nos parece que es una decisión importante y ver en definitiva ese dinero a dónde se va a volcar. Nosotros tenemos procesos de inversiones que se cortaron durante 4 años, que me parece importante retomarlos. Tenemos que regularizar unos 400 y pico, casi 600 trabajadores que se encuentran bajo el régimen de provistos en la empresa, que están ocupando lugares estratégicos e importantes en Antel, y no podemos seguir sosteniéndolos con con una regulación laboral totalmente compleja como es a través de la suministradora de mano de obra. Por lo tanto, hay muchas cosas para hacer. Nos parece que esta decisión que tomaron fue muy interesante. Gabriel, en el informe se mencionaban cifras que llaman la atención. Me gustaría que puntualizara si eran cifras, no recuerdo exactamente, pero 1,4 millones, por lo menos, de pesos, entiendo yo. ¿Eso en qué sería? ¿Cómo estaba distribuido? Por Bueno, cada canal estoy hablando, ¿no? si a cada uno de ellos se le dio ese dinero, Sí. sin contrapartida. No había contrapartida, ¿eh? Eso es la verdad. No había contrapartida. Al principio ni siquiera hacían propaganda. Después, como se dieron cuenta que no podían seguir haciendo algo, y algunos de los canales ponían abajo en el pie, informativo se puede ver por Antel TV, por ejemplo. Pero fue después, ¿eh? Sí, En definitiva, sí. fueron regalías que se le dieron a los canales privados. Esa es la realidad de lo que sucedió. Bien, que además por otra parte, entiendo yo, solamente se podían ver a través de los celulares, no a través de los televisores. Sí, justamente lo decía al principio, solamente Sí. por el celular se podía ver esto, no hubo mucho ingreso de gente mirando esto, es el informe que tenemos nosotros de nuestros técnicos, o sea, fue malgastar dinero en algo
no trajo ningún tipo de rédito para la empresa. Bien, si bien ya lo mencionaste también al inicio, me gustaría por lo menos ampliar la información en cuanto a cómo sería el tema ahora sí de la fibra óptica de ahora en más. ¿Cómo sería el tema en relación a los cable operadores? Bien, en segundo lugar, digo, el 15 de mayo también Antel resolvió derogar la resolución que permitía que los privados se suban a la fibra óptica de Antel. Nos parece también que fue una decisión bien importante, esta, mucho más importante todavía aún, porque en definitiva, si todavía le das plata a quienes compiten contigo, todavía le vas a dar la fibra para que se suban arriba para competir contigo, es realmente una encerrona que le estaban haciendo ante él, que la iba a perjudicar enormemente desde todo punto de vista. Y bueno, también esa decisión es importante. Ahora estamos esperando que Antel salga a jugar, que salga a competir como debe ser, ofreciendo buenos servicios, ofreciendo buenos contenidos, y bueno, y compitiendo como Antel sabe hacerlo. Durante mucho tiempo Antel no tuvo esa posibilidad, estuvo muy quieta. Esperemos que después de todas estas decisiones, ahora Antel salga a competir como tiene que hacerlo, en un grado de virulencia importante y agresivo, como están siendo quienes compiten con Antel hoy. Bien. Jorge. Sí, Gabriel, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Te estaba escuchando con mucha atención y creo que lo importante de todo esto es que quienes son espectadores de esta charla realmente entiendan todo esto, ¿verdad? Porque es un tema muy nuevo para mucha gente y de repente no se entiende bien. En definitiva, Antel tenía un acuerdo con los canales 4, 10 y 12 de pagarle una cifra mensual a cambio de que esos canales pusiesen su transmisión a través de Antel para poderlo ver en los celulares. Ese era el acuerdo. Eso fue lo que se firmó en el gobierno anterior con los canales 4, 10 y 12. Como le decía recién a la compañera Karina, es que nosotros en ese sentido no vimos ningún tipo de cambio a favor de Antel. Fue solamente la plata que se le entregaba a los canales 4, 10 y 12. ¿A cambio de qué? Bueno, cada uno pensará lo que pueda pensar. Nosotros públicamente ya opinamos al respecto de esto. Y por eso te digo que a nosotros nos parece importante esta decisión. Realmente es muy difícil también que la gente entienda, porque la gente dice, y otra vez el sindicato saliendo a criticar esto. Al final estaría bueno que los uruguayos y las uruguayas se preguntaran si alguno de ellos entró todos los días para ver los canales a través de la plataforma Antel TV. Nos vamos a encontrar que no todos entraron y no todos fueron a mirar los canales a través de Antel TV. Se veían por otras plataformas, menos por la nuestra. Entonces, era una regalía de dinero que se daba anualmente, más de 1 millón de pesos anuales a cada uno de los canales. Es mucha plata que Antel no está en condiciones hoy de seguir sosteniendo esto. Por lo tanto, una decisión bien importante, que bueno, que ahora vamos a seguir de cerca todo esto, como lo hemos hecho durante 5 años. Yo quiero recalcar lo siguiente, porque aparentemente parece que, no ustedes, pero algunos se olvidan, que durante 5 años nuestro sindicato estuvo a la defensa de Antel duramente, enfrentando incluso, y lo digo con total honestidad, la censura que los canales 4, 10 y 12 le hicieron a Sutel. Nosotros convocábamos a conferencias de prensa para hablar de estos temas y ustedes nos llamaban, venían algunos canales privados, pero el 4, 10 y 12 no aparecieron nunca. No nos hicieron una sola nota para hablar de estas cosas. Entonces, realmente el cerco mediático que nos hicieron al sindicato fue muy importante, y un gobierno que se jactaba diciendo que todos iban a hablar, que la libertad de expresión y de prensa era algo que ellos iban a profundizar, en el caso nuestro pasó totalmente desapercibida, nos pasó por encima. Bien, Gabriel, yendo al tema de la fibra óptica con los canales de red de cables, ¿ese acuerdo que era que ellos podían ofrecer y vender el servicio de fibra óptica a sus abonados? Son dos cosas distintas. A ver. Desde el momento que se les entregó licencias del tipo E para ofrecer internet, estuvieron durante mucho tiempo intentando que la fibra óptica que tiene Antel se abriera para ellos. Lo intentaron incluir dentro de la LUC y la tuvieron que sacar porque ni el gobierno anterior votaba eso. Lo quisieron meter en la rendición de cuentas
y lo tuvieron que sacar porque integrantes del gobierno anterior tampoco lo votaban. Lo quisieron meter en el presupuesto, tampoco pudieron. Y después tomaron la decisión política de hacerlo a través de Antel. Y Antel resolvió una resolución en su momento donde permitía que los privados, en el caso de estos cableoperadores que compiten con Antel, se subieran a la fibra óptica nuestra para competir con nosotros mismos, ¿no? O sea, increíble. Y bueno. A ver, para que le quede claro que te está escuchando, una persona que es abonado de una televisión por cable, sí, que paga su abono mensual por las películas y los partidos y todo lo demás, le daba un plus esto de la posibilidad de además contratar el servicio de internet de Antel a su proveedor de cable. No, el internet propio del cable. Ya no era un acuerdo comercial que tenían las empresas con Antel. Iban a vender el internet propio de cada uno porque tenían licencias para poder hacerlo. Que se lo ¿Se daba entiende Antel. ahora? Que se lo daba Antel. Que se lo daba Antel. No, Antel le daba la fibra, no el internet, la fibra. Ah, bien. La resolución es que le daba la fibra, para que ellos ofrecieran el internet propio de ellos, no el de Antel. Bien, y Antel recibía... aquel acuerdo comercial, permitidme un segundo nomás, si no queda medio enredado. Aquel acuerdo comercial que existió en su momento, que era el que tú mencionás, que fue entre Antel y TCC, donde TCC ofrecía los contenidos y aparte ofrecía el internet de Antel. Es un acuerdo comercial. Eso se cayó desde el momento que el gobierno anterior resolvió darle licencia B para que esos cables ofrecieran el internet propio de ellos, no el de Antel. Por lo tanto, iban a usar la fibra de Antel para vender el internet de ellos, compitiendo con Antel por la infraestructura que Antel tiene. ¿Se entiende ahora? O sea, es como que yo hace un tiempo puse un ejemplo bastante tragicómico. Es como que en todo el país hubieran heladeras freezer de Coca-Cola y cuando vos abrís la heladera te encontrás que adentro hay otra marca, por ejemplo. Bien, eso quiere decir que los canales iban a vender el servicio de internet, lo iban a cobrar para sí y no le iban a pagar nada a Antel. No, claro, porque era de ellos, el internet de ellos propio, no el de Antel. Iban a ofrecer el internet de ellos propio, el de ellos. Y Antel no les tienen por qué pagar nada si tienen la licencia para ofrecerlo, porque se la dio el gobierno. ¿Qué le van a pagar a Antel? Nada. Claro, pero la señal de fibra óptica es del Estado. La señal de fibra óptica no, la fibra óptica de Antel. Es de Antel, por eso. Pero Antel no recibía ningún beneficio económico a cambio. No, claro. Digo, desde el momento que a vos te dan una licencia para ofrecer internet, es tuya la licencia. No tenés por qué compartirla con nadie, es tuya. Y vos ofreces lo que te dejan hacer. Ahora, para eso necesitas una buena infraestructura, que todavía no la tenés. ¿Quién tiene la infraestructura? Antel, que tiene la fibra óptica. Y lo que hacía Antel en esa resolución que tú mencionas, que vino del periodo anterior, era abrir la fibra para que ellos se subieran arriba de la fibra nuestra y ofrecieran el internet de ellos, compitiendo con Antel. Bien, está claro. Karina, ¿alguna pregunta más? Bien, no, agradecerle a Gabriel este contacto y bueno, creo que quedó clarísimo ahora porque bueno, nos generaban ciertas dudas, más que nada este último tema de los cableoperadores y el tema de la fibra óptica, así que creo que ha quedado claro. No recuerdo exactamente, Gabriel, si dijiste hasta cuándo está vigente el contrato actual. Mirá, tengo la fecha, creo, no quiero errarle en esto porque son fechas que son complejas, ¿no? Pero creo que si no se firmó en agosto y los cableoperadores se subieron en octubre, no sé si empieza a regir desde agosto o desde octubre, pero sé que este año se termina. Bien, o sea que quienes estén haciendo uso de ese servicio ya saben que en agosto, porque Antel además cuando justamente se podía utilizar este servicio te mandaba el mensaje para indicarte justamente que... Nos estamos regando los tres ahora. Déjame explicar. Lo que se cae en agosto o octubre es la plata que Antel le daba a los canales privados. Sí. ¿Está bien? Canal 4, 10 y 12. Eso no corre más. Ya se tomó la decisión de no continuar con eso. ¿Está bien? Sí. Por otra parte, los canales y sus cableoperadores tienen la licencia para brindar internet. Eso lo van a seguir haciendo,
Lo que no van Lo a usar es entendí, la lo fibra entendí. lo que no van a usar es la fibra de Antel para hacerlo. Van a tener que invertir. Bien, Claro. bien, bien, bien. Eso lo Está entendí, no claro. lo Ahí entendí. va. Además, yo justamente te hablaba de los canales de los canales 4, 10 y 12. Te hablaba de eso, que No lo digo hasta. por ustedes, lo digo porque yo lo había regado también. Perdón. Era por mí mismo. Bueno, Porque es muy difícil, Gabriel. como decía el compañero, es bravo, un tema bastante escabroso Sí, sí, y sí. bastante difícil de que se entienda. Yo les agradezco de corazón que me hayan dejado explicar bien un tema tan difícil como este. Se lo digo en serio. Muchas gracias. Gracias, No, Gabriel. nosotros agradecemos justamente el contacto y que siempre, realmente, que siempre, cada vez que te llamamos, estés dispuesto a salir un ratito con nosotros, que somos un medio del interior. Es que es un gusto enorme siempre salir con ustedes, y más como cuando nos dejan la posibilidad de poder explicar las cosas y cuando no se entiende, hasta para uno mismo le hace bien poder explicarlo. Muchísimas gracias de todo corazón, en nombre del Sindicato Único de Telecomunicaciones y en el mío propio en particular. Nos estamos Gracias, viendo. Gabriel. Bueno, Gracias, Fuerte Gabriel. abrazo. gracias.